Buenos días. Hoy día estamos 2 de noviembre del 2014. En esta oportunidad vamos a exponer la breve charla matemática número 7, la cual va a estar dedicada a un gran matemático, a un gran maestro y a un hombre sabio, como fue don Anthony Sigmund. En anteriores charlas matemáticas ya hemos tenido oportunidad de hablar sobre 3 exponentes de la gran escuela matemática polaca. Recordaremos que hablamos sobre Józef Marcinkiewicz, hablamos de don Alfred Rosenblatt, y en nuestra charla anterior hablamos del gran matemático Stefan Banach. Ahora nos toca hablar sobre don Anthony Sigmund. Don Anthony Sigmund nació en Varsovia, Polonia, en diciembre del año 1900, justo él vino con el nuevo siglo XX. Él hizo sus estudios previos en las escuelas, colegios de su ciudad, e ingresó a la Universidad de Varsovia en 1919. Y al poco tiempo él ingresó al ejército. No olvidemos que en la segunda mitad de la década de los 19, de la década de los 10, estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Sigmund, como muchos científicos, sirvió al ejército polaco, del cual, al terminar su servicio, regresó en 1923, año en que continúa sus estudios y obtiene su doctorado en matemática. En la universidad, el joven Sigmund fue alumno de brillantes matemáticos y grandes maestros, como fue Sierpinski. Luego conoció a don Alexander Raxmann, quien lo cautivó, lo motivó para que estudiara las series trigonométricas. Sigmund fue atraído por esta rama y con su maestro llegaron a publicar algunos trabajos sobre, por ejemplo, en teoría de sumabilidad. Como hemos dicho, también tuvo como maestro a Sierpinski, con quien también trabajó en algunos temas sobre análisis armónico. En su época de estudiante en la universidad, Sigmund también tuvo otro personaje que influyó en su carrera científica, como fue el matemático polaco Sachs. Con Sachs hicieron una gran amistad, porque casi la diferencia de edad fue muy poca, y con Sachs escribieron un libro sobre teoría de funciones, libro clásico que inclusive nosotros lo tenemos en la biblioteca de ciencia acá de la Universidad Católica. Pues bien, estamos en plena década de los 20.
La producción de Sigmund en este periodo fue muy grande, fue muy intenso en el campo de las series trigonométricas y algunas ramas afines al análisis armónico. En el periodo de 1929 al 30, Sigmund es invitado para visitar Inglaterra. Estuvo en Cambridge, estuvo en Oxford, en donde estableció amistad con los grandes analistas ingleses como fueron Littlewood, como fue Hardy y muchos otros de la clásica escuela de análisis real inglesa que tantos frutos dio a la matemática. Este periodo de un año fue muy intenso para Sigmund. Trabajó de una forma tal que llegó a publicar 10 papers, casi en un promedio de un año, o sea, una producción bastante significativa. Al regreso a Polonia, Sigmund continúa su labor científica y su labor pedagógica. Pero antes quisiera remarcar que aún estando en Inglaterra, Sigmund llegó a tener también amistad y una colaboración científica con un brillante joven matemático inglés, Paley. Con Paley trabajaron juntos y llegaron a establecer algo muy importante, que fue una relación entre las series trigonométricas con la teoría de la probabilidad. Quisiera aprovechar para decir que en esta dirección Sigmund motivó a su futuro joven alumno Marcinkiewicz, quien trabajó en teoría de probabilidades en conexión con las series trigonométricas. Volviendo a los inicios de los años 30, justamente al inicio de esta década, o sea, en 1930, Sigmund es invitado a ser profesor en la ciudad de Wilno, en la Universidad Estefa, no recuerdo el nombre exacto, y se incorpora como docente. En Wilno ha de permanecer casi 10 años, hasta el año 1939, que fue un periodo también de una intensa producción científica. Hay algunos hechos que quisiera destacar nítidamente de este periodo. Y es que en Wilno, a inicio de los años 30, Sigmund ha de conocer a un brillante joven que lo tuvo como alumno y que de un modo muy rápido destacó. Como ustedes comprenderán, me estoy refiriendo a Marcinkiewicz. La historia de Marcinkiewicz ya la hemos dado en una anterior charla, una breve charla matemática. Ya hablamos y ahí describimos la tragedia que vivió este joven matemático. Tragedia que también la sufrieron muchos de los grandes científicos, como también lo dijimos Stefan Banach. Pues bien, otro hecho trascendental de esta época es que recordarán ustedes que
en la anterior breve charla matemática, dijimos que en 1932 se publicó el libro de Stefan Banach, se publicó el libro de Marshall Stone, se publicó el libro de John von Neumann, y 3 años después, en 1935, don Anthony Sigmund publica su famoso libro sobre series trigonométricas, que habría de resumir en un libro o tratar en un breve libro todo el conocimiento que se tenía de las series trigonométricas hasta esa época, ¿no? Este libro constituyó una fuente en la cual aprenderían las futuras generaciones de analistas armónicos. Como mostramos en el índice, ustedes podrán apreciar que son títulos muy sugestivos, que en esa época y aún hoy creo que es una fuente para aprender esta hermosa área del análisis armónico, como fue las series trigonométricas. Dicho esto, vamos llegando a fines de los años 30 y casi, como había narrado en las breves charlas anteriores, ustedes, y una vez más, en los años 30, ustedes saben que el nazismo fue creciendo, evoluyendo y se hizo poderoso. Y en el año 1939-40, los nazis adquieren cierto poder y comienzan a tener una influencia muy negativa en todos los países vecinos. Los nazis invaden muchos países, entre ellos Polonia. Sigmund, en 1940, logra salir de su patria y va rumbo a los Estados Unidos, al país donde abrirle las puertas para el desarrollo de su carrera científica, como sucedió con muchos otros brillantes científicos polacos y de muchas otras naciones. En esta acción él recibió la ayuda de muchos de sus colegas extranjeros, entre ellos Norbert Wiener, quien lo ayudó mucho para conseguir la visa y poder lograr, y para encontrarle un lugar de trabajo en los Estados Unidos. Como una anécdota, digamos que Sigmund, cuando llega a los Estados Unidos, era ya un brillante matemático, un maestro que había producido una cantidad enorme de papers, había sido maestro de jóvenes matemáticos. Sin embargo, en los Estados Unidos tuvo que comenzar su carrera científica y de profesor desde abajo, desde los inicios, siendo profesor, asistente, asociado. Y en ese periodo del 40 hasta el año 47, él fue profesor de diferentes instituciones, universidades, como la Universidad de Michigan, de Pensilvania, entre otros. En 1947, Sigmund recibe una invitación de la Universidad de Chicago. En Chicago, en esa época,
surgió un proyecto maravilloso que fue el de reunir en la universidad, en diferentes áreas, en particular en el área de la matemática, a los más brillantes matemáticos de la época. Y es así como llegan grandes maestros, grandes matemáticos y sobre todo también grandes maestros que habrían de hacer escuela en las diferentes áreas. Sigmund en esta universidad desarrolla una actividad realmente admirable porque habría de ser el maestro de muchas generaciones de también notables matemáticos. En 1948, invitado por la Universidad de Buenos Aires, Sigmund viaja a la Argentina y es acá donde ha de producirse otro hecho trascendental en la historia del análisis y de la matemática en general. Pues fue el momento histórico en que Sigmund conoce al joven Alberto Calderón, quien ya desde un comienzo mostró un potencial matemático extraordinario. Calderón viaja a los Estados Unidos y en poco tiempo obtiene el doctorado bajo la dirección de don Anthony. Y así, señores, se inicia una etapa gloriosa que será motivo de otra oportunidad para describirla. En Chicago, Sigmund hace escuela, pero no solamente llegó Calderón, sino también llegaron muchos otros notables jóvenes a estudiar bajo la influencia de don Anthony Sigmund, entre ellos otro matemático que de algún modo es considerado un argentino, como fue Micha Kotler. Y así otros como Elias Stein, como Guido Weiss, y en fin, tantos otros, que a su vez se volvieron maestros de nuevos brillantes jóvenes. La escuela de Sigmund luego se convirtió en la escuela de Sigmund Calderón o Calderón Sigmund, una escuela que habría de ser una de las páginas más hermosas y gloriosas del análisis matemático. También es en este periodo, en 1959, en que Sigmund, casi después de 25, 30 años de la aparición de su primer volumen, su primer libro, Sigmund escribe las series trigonométricas en 2 volúmenes, los cuales en 1968 salió en un solo volumen, que es este, que está un poquito ya maltratado por el tiempo, pero es un libro, como ustedes apreciarán, bastante voluminoso, de letra pequeña, ¿no? Y que este libro, a decir del gran matemático Littlewood, él decía que esto es la Biblia de las series trigonométricas. Y Sigmund dijo de que escribir este libro le había llevado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que al menos a causa de esto, él dejó de escribir al menos unos 30 papers. Pero Littlewood le replicó de que esto es superior a escribir 30 o más papers, porque este es un legado de un valor extraordinario que
Es una lástima que aquí en el Perú casi no hayamos tenido la cultura de estudiar el análisis armónico, en particular las series trigonométricas. Don Anthony siguió trabajando en la Universidad de Chicago, en donde él se jubila en los años 80. Fue un hombre dinámico, un señor que aún en la vejez seguía mostrando una energía invalorable. Llegó hasta cierta edad avanzada a tener alumnos de doctorado, pero la vida siempre nos lleva al momento en que uno se tiene ya terminar de hacer las cosas por razones biológicas. Y don Anthony en el año 1992 falleció, dejando un gran legado al mundo de la matemática y en particular al mundo del análisis armónico. Fue un hombre que sufrió mucho, que vivió sabiamente y que creemos que en esta exposición que estamos haciendo, su nombre se haga conocido en nuestro país, porque creemos que el análisis armónico es una de las áreas centrales de la matemática. Y qué lástima que, bueno, en el Perú se hicieron hace algunos años unos intentos por estudiar la obra de este gran matemático, en colaboración con don Alberto Calderón. Y creemos que de algún modo este mensaje que estamos dando, ojalá sea una motivación para que los jóvenes matemáticos en primer lugar sepan quiénes fueron los grandes precursores de esta bella área matemática. Muy bien, entonces yo les agradezco su atención y espero que quienes puedan ver este video se conviertan en transmisores de este mensaje hacia sus alumnos y hacia su propia labor pedagógica y matemática. Muchas gracias, amigos, y será hasta la próxima charla, breve charla matemática. Muy amable.